buenos días y muchas gracias a todos por venir. Veréis, lo cierto es que hace poco, hace unos meses, vino a mi ciudad, bueno, no como si fuese un circo ambulante, pero sí se celebró en Valencia el Congreso de Sanidad Ambiental. Yo como residente de Medicina Preventiva tengo cierta maldición y es que me dedico a demasiadas cosas a nivel teórico. La salud pública abarca muchos temas y lo cierto es que tú siempre te queda la sensación de estar demasiado disperso, de que ahondas en demasiados temas y no profundizas en ninguno. La contaminación era uno de ellos y mi compañero y yo establecimos pues, qué podíamos presentar a este congreso. Recuerdo que en esos días de reflexión apareció una noticia que me llamó bastante la atención y era que se había realizado el estudio, uno de los estudios más grandes sobre el impacto de la contaminación en la salud mental en China. Y dije, ostras, nunca había pensado hasta qué punto la contaminación podía afectar. Y de hecho me gustó tanto la contaminación en China que voy a hacer toda la presentación en chino para honrar esa cultura. Shangri-La. No, no, es broma, comedia. No, lo cierto es que cuando hablamos de China tenemos desgraciadamente muy interiorizada la típica imagen de la niebla grisácea que asola cualquier tipo de metrópoli urbana y sobre todo de los ciudadanos con esa constante mascarilla en su cara. Y yo siempre pensaba que la vida estaba hecha de ventanas cerradas y de gente pues, que vive en interiores. Y cuando nosotros intentamos tirar del hilo de la contaminación de la salud mental, vimos que la mayoría de las cosas estaban hechas en China. Nos planteamos por qué hacer una revisión solo en China. Pues principalmente porque China cuenta con 17 de las 20 ciudades más contaminadas del mundo. Este esquema de aquí es lo que se conoce, es una web bastante entretenida de introducir, se llama WAQI, World Air Quality Index, donde uno puede explorar a tiempo real, actualizado cada 5 o 10 minutos, todas las estaciones de medición de la calidad del aire durante el mundo. Se ve una mancha verde, el más basal y amarilla en la cantidad enorme de Europa, empieza a preocupar las cosas a través de Turquía y demás, y entonces tenemos toda la gran masificación a partir de naranja se considera que ya amarillo es que puede haber problemas para las personas vulnerables, como las que tienen asma o los ancianos o los niños. Rojo y púrpura ya se consideran perjudiciales para la salud. Y es ahí donde se concentra la mayoría de las peores mediciones. China es el país con mayor población mundial y es la primera potencia económica, al menos por PIB, apareado por poder adquisitivo, en general, más que por las personas. Es el mayor exportador e importador y además tenía algo muy curioso y es que tenía el mayor tamaño muestral de los estudios epidemiológicos. Las pistas indican que India tiene probablemente el peor lugar, tiene al menos un lugar parecido en cuanto a contaminación, pero no tiene tantos recursos para estudiarlo, por lo tanto nos centramos en China. Y es cierto que la literatura científica ya se ha estudiado muy bien cuáles son los efectos de la contaminación en el cuerpo humano a nivel físico. Sabemos que empeora el asma y exacerba un montón de enfermedades respiratorias y que eso, por ende, también tiene efectos cardiovasculares. Esto se mide también luego mucho en índices de hospitalización, en consumo de fármacos, y en general es mucho más tangible y más palpable. Pero, ¿qué pasa con la contaminación y la salud mental? Cuando empezamos a tirar del hilo, cuando empezamos a investigar, descubrimos que, para empezar, era complicado que hubiese una homogeneidad a la hora de los resultados en salud mental. Se medían ingresos hospitalarios en unidades de psiquiatría, se medían sobre todo con cuestionarios a poblaciones y luego se intentaban emparejar con las mediciones de la calidad de aire. Pero de lo que nos dimos cuenta es que la mayoría de los procesos que afectaban a la salud mental no tenían tanto que ver con las materias en sí, con el efecto físico de las partículas en suspensión, del dióxido de azufre o dióxido de nitrógeno producido por la actividad, sino que tenía mucho más que ver con los conceptos relacionados con el mundo laboral. Y que en realidad uno no podía hablar de la salud mental individual de los chinos si no hablaba de la estructura socioeconómica china. Cuando uno se da cuenta de que el trabajo va más allá, que la contaminación es la punta del iceberg de todo ese trabajo, de que la industrialización, el increíble crecimiento exponencial de China asienta sus bases sobre unos turnos de trabajo muy largos, muy precarios, unos turnos que aíslan a las personas, que hay una cultura del esfuerzo laboral por encima de las particularidades personales, cuando implica el desplazamiento continuo a través no solo de unos servicios públicos eficientes, es decir, siempre a través de coches públicos, sino el concepto de
de las horas de trabajo, de un crecimiento desacerbado. Entonces se entiende que no es tanto lo que hay por el aire, no es la niebla, no es las partículas, es también todo lo que va relacionado con la pérdida de entornos naturales, el hecho de quedarte siempre en casa y limitar la actividad física y el hecho de limitarte a trabajar, básicamente. Claro que cuando nos planteamos por qué tenía diferente China, diferente a nosotros, cuando es una realidad de la que todos estamos más o menos concienciados, nos preguntábamos qué hacemos nosotros y qué hacían ellos respecto a esta realidad. Y la verdad es que China hace lo que puede. A nivel gubernamental, pues claro que tienen conciencia de esto. Este es el mayor purificador de aire del mundo. Es una torre de 100 metros que lo que hace es aspirar todo el aire de la zona. Creo que está por la zona de Chang'an, que también es una zona bastante industrializada. Calienta ese aire y lo pasa por la torre para intentar filtrarlo. Y sí, es una buena medida, igual que también es una buena medida que nosotros reciclemos, que nosotros separemos el plástico, que nosotros pues, intentemos coger menos el coche. Pero el problema es algo que nosotros estábamos pensando desde hace mucho tiempo y que quizá no lo vemos, y es que la ecología implica un cambio estructural, implica renunciar a un estilo de vida que nosotros no queremos. ¿Qué hacemos nosotros por ellos? Bueno, también es cierto que hubo un dato que me resultó muy curioso y es que 1/3 de toda la población mundial fumadora está en China. Entonces, no es que los chinos nos coman, es que también nos fuman. Es una maldita locura. La industria, además de China, la industria tabacalera de China es nacional, está nacionalizada, apenas exportan tabaco, lo tienen todos ellos. Pero la pregunta ante qué hacemos nosotros es mucho más complicada, porque de las acciones individuales, lógicamente, somos nosotros responsables, pero las 4 acciones que a nivel personal más pueden influir en la reducción de la emisión de dióxido de carbono, lo estoy hablando con Ignacio ayer precisamente, que será ahora próximo ponente, es que la primera y más importante de todas es tener un hijo menos. Que claro, yo dije, joder, si yo no tengo hijos, tener un hijo menos es matar al hijo de otra persona, porque a veces voy al cine o a un restaurante y me apetece un poco por la ecología, pero lo cierto es que esa era, con diferencia, la que más reducía. La segunda era vivir sin coche. La tercera era intentar limitar todo lo posible los vuelos transatlánticos en avión, lo cual también me parece paradójico porque la mayoría de cumbres medioambientales suceden con muchos líderes que se trasladan con cambios con aviones transatlánticos. Y la tercera, pero ya muy por debajo, era tener una dieta basada en plantas. Pero en general de lo que estamos hablando cuando hablamos de contaminación de salud mental es de desigualdad. Porque ¿quién es el que tiene más recursos para poner un purificador de aire en casa? ¿Quién elige dónde vivir? ¿Quién no tiene una residencia o un lugar limitado por su trabajo, con menos horas para dedicar a otros elementos que puedan recuperar su salud mental? No son precisamente las personas que no piensan en la salud, global y la ecología porque tienen que comer y tienen que hacerlo. Y lo cierto es que las conclusiones que más me llamaron la atención de toda la revisión que realizamos es que la mayoría de satisfacción tiene una curva en U respecto a la edad. Los niños no conocen otra cosa, por lo tanto, no son capaces de comprender cuál es el impacto de la contaminación en la salud ambiental. Y los ancianos, de alguna manera, también por la historia de China, consideran que aunque esta situación es mala, es peor de lo que había. Pero es toda la población laboral la que más expuesta está a los elementos y a los factores de riesgo que socavan su salud mental. Y es cierto, como se habla de la paradoja de Esterling, que es algo que se estudia mucho en economía, que hay un estancamiento de la felicidad poblacional a medida que crece el Producto Interior Bruto, pero sobre todo la expansión económica de las personas. Las personas pueden tener más dinero y mayor elementos, pero es cierto que nosotros hemos externalizado nuestras industrias para no tener que contaminar, para tener un nivel de vida que ahora no renunciaremos a ello. Pero China no. Y al final las conclusiones, o con lo que me quiero quedar, es que si algo se puede hacer, al menos de divulgación, el primer paso es cambiar la actitud. Hemos considerado mucho la naturaleza como algo de lo que podíamos abusar o tenía ciertos recursos, pero el cambio climático no es que esté afectando al planeta, es que nos está afectando a nosotros, ahora y ya. Y es muy posible que en unos años, cuando China alcance cierta sofisticación tecnológica, pase a todas sus industrias y todos los problemas al siguiente casilla, que probablemente sea África. Y ¿qué estamos haciendo nosotros, que sí que tenemos el tiempo y los recursos sobre el cambio climático? No se les puede culpar demasiado a ellos si están en un proceso en el que están de crecimiento y de expansión. Nosotros estamos permitiendo que Estados Unidos abandone el Acuerdo de París y, en general, nosotros somos quien también tenemos la batuta sobre la ecología y no estamos encadenados no estamos quizá demasiado pendientes
de los elementos estructurales que habría que cambiar. Así que, bueno, mi conclusión verdaderamente es que al menos tomemos conciencia, al menos entendamos que esto es un reflejo de cómo funcionamos como sociedad y que si hay algo que cambiar, hay que cambiarlo desde la raíz. Y eso es muy complicado. Así que ya está. Muchas gracias.